Propiedades y contaminación del suelo. Con David Saúl Moreno Gómez, tutor Milton Arara Orozco, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Ingeniería Ambiental, Yopal Casanare, 3 de agosto de 2016. Descripción del problema. Tabla 1. Se describen algunas propiedades de un suelo de la sabana de Bogotá que actualmente se encuentran en uso para cultivos de hortalizas. Tabla 1. Descripción de algunas características del suelo. Localización: Sabana de Bogotá. Altura: 2640 metros sobre el nivel del mar. Temperatura promedio: 19 grados centígrados. Precipitación media anual: 1200 milímetros. Nivel freático: muy profundo. Tipo de drenaje natural: bien drenado. Material parental: ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre. Uso actual: cultivo de hortalizas. pH 5.5. Materia orgánica: 12%. Granulometría: 0 a 40 centímetros. Arena 64%, limos 24%, arcillas 12%. Clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. Genética de los suelos de la sabana. Los estudios existentes han identificado en la cuenca alta del río Bogotá los siguientes órdenes de suelo. Los centísoles son suelos caracterizados por la combinación de la fase mineral y la ausencia de horizontes pedogenéticos distintos. Los inceptísoles se caracterizan por la presencia de uno o más horizontes pedogenéticos formados por alteración o acumulación de materia. Los andósoles son los más abundantes en la sabana. Ellos se caracterizan por la presencia de un horizonte oscuro rico en humus y sílice amorfa. Los alfísoles se caracterizan por un horizonte gris, pardo o rojizo, no oscureciendo por el humus cerca de la superficie, y un horizonte de acumulación de arcilla. Los suelos hidromórficos se caracterizan por horizontes moteados grises, ocres y rojizos, conocidos como gley o pseudogley. Halla la clase textural del suelo mediante el uso del triángulo de texturas. Este es el triángulo de texturas: por un lado arcillas, por otro lado limos, por otro lado arena. Este es un desglose de ese triángulo según el porcentaje de arena de la tabla 1, donde dice que la arena tenemos 64%, limo 24%, la arcilla 12%, quiere decir que la textura es franco-arenosa. Esta tabla es los valores medios de porosidad. Según la tabla anterior dice que la porosidad está en 45, según la tabla anterior, como es franco-arenosa, dice que la porosidad es 45,3%. Esta es la clasificación del suelo. Según esa clasificación anterior, la clasificación estaría en un rango de 40 y 50, que dice que la clasificación de la porosidad es baja. La clasificación del suelo según el pH. En la tabla dice que es 5.5, quiere decir que es fuertemente ácida. La materia orgánica del suelo. Como es mayor a 12%, quiere decir que la materia orgánica es muy elevada. Esto tiende a acumularse. Investigar acerca de las características de los contaminantes mencionados. Dentro de los contaminantes mencionados está el cadmio, un subproducto del zinc, del plomo y el cobre, después de ser aplicado entre el ambiente mayormente a través del suelo, porque es encontrado en estiércoles y pesticidas. Efectos sobre la salud. El cadmio se acumula en los riñones, donde causa un daño en el mecanismo de filtración. Arsénico. El arsénico es muy tóxico en su forma inorgánica. El arsénico se emplea asimismo en la fabricación de plaguicidas, aditivos y productos farmacéuticos. Efectos sobre la salud. Cáncer y lesiones cutáneas. Plomo. El plomo se puede contaminar fácilmente los alimentos y el agua, donde es indetectable con los sentidos de la vista o el gusto. Efectos sobre la salud. Las dosis altas de plomo pueden dañar el sistema nervioso, los riñones y el aparato circulatorio. Pesticidas y herbicidas. Los pesticidas y herbicidas son agentes químicos o biológicos que se usan para proteger los cultivos de insectos, malas hierbas y enfermedades. Riesgos para la salud. Las intoxicaciones agudas por pesticidas resultan en náuseas, dolores abdominales, diarrea, mareos, ansiedad y confusión. Hipótesis. Los posibles agentes causales de la contaminación pueden ser, por una parte, el uso de pesticidas y herbicidas, ya que contienen elementos que no solo acaban con las plagas, sino que generan acumulación de elementos como potasio, que en grandes cantidades puede ser tóxico para las plantas. Como el pH del suelo estudiado en la guía de actividades es muy ácido, favorece la movilidad de los metales pesados. Como el suelo es básicamente arenoso, entonces carece de capacidad de fijación de los metales pesados, los cuales pasan rápidamente al subsuelo y pueden contaminar los niveles freáticos. Teniendo en cuenta que es un suelo bien drenado, este drenaje puede arrastrar los metales pesados hacia mantos acuíferos. La presencia de metales pesados, microorganismos, patógenos y sustancias ácidas en los lixiviados genera altas demandas bioquímicas de oxígeno, lo que ocasiona la muerte de especies acuáticas.
Por otra parte, el riesgo por aspersión que proviene de una fuente hídrica superficial de aguas arriba tiene vertimientos industriales puede ser el principal causante de estos altos contenidos de metales pesados, teniendo en cuenta que los estudios indicaron que los elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo. Ventajas y desventajas de la alternativa propuesta. La fitorremediación. Las ventajas. La fitorremediación utiliza las capacidades existentes de las plantas y de los sistemas que apoyan para limpiar los suelos, siendo más rentable que los métodos usados tradicionalmente. Implica menos trabajo y no perturba los alrededores naturales del sitio de contaminación. Los metales absorbidos por las plantas pueden ser extraídos de la biomasa cosechada y pueden ser reciclados. Puede reducir la entrada de contaminantes en el ambiente, por lo que los contaminantes quedan atrapados en las plantas. Se puede utilizar para limpiar una gran variedad de contaminantes por su capacidad de absorción. Desventajas. El metal pesado y o del contaminante emplea el ciclo natural de las plantas y por lo tanto toma tiempo. Algunas plantas absorben muchos metales venenosos, lo que implica un riesgo potencial en la cadena alimenticia. Proceso de descontaminación. Las técnicas biológicas o de biorremediación tienen como objetivo básico promover los procesos naturales y desarrollar técnicas para acelerar estos procesos en la recuperación de suelos y sedimentos contaminados. Entre las técnicas biológicas o ecológicas, el uso de plantas fitorremediación se considera potencialmente capaz de dar soluciones in situ, con un gasto financiero y tecnológico relativamente bajo. La fitorremediación se puede definir como el uso combinado de plantas, enmiendas del suelo y prácticas agronómicas para eliminar contaminantes del medio ambiente o reducir su toxicidad. La fitorremediación contempla 6 procesos básicos a través de los cuales las plantas pueden contribuir a la recuperación de suelos, sedimentos y aguas contaminadas. Dependiendo de la estrategia de recuperación, estos procesos darán lugar a la contención o la eliminación de los contaminantes del suelo. La fitoestabilización y la fitoinmovilización corresponden a la primera de las dos estrategias, mientras que la fitoextracción, fitodegradación, fitovolatilización y rizofiltración representan procesos de eliminación. Periodo de tratamiento. La fitoextracción es una tecnología que se fundamenta en el uso de las plantas acumuladoras de elementos tóxicos o compuestos orgánicos para retirarlos del suelo mediante su absorción y concentración en las partes cosechables. Se estructura a partir del uso de procesos fisiológicos que permiten actuar a la planta como un succionador que a través de la fotosíntesis puede extraer los metales del suelo por medio de las raíces para luego almacenarlos en sus tejidos aéreos. La fitoextracción debe considerarse como una tecnología de largo plazo que puede requerir varios ciclos de cultivo para reducir la concentración de los contaminantes a niveles aceptables. El tiempo requerido depende de la concentración y tipo de contaminantes, de la duración del periodo del crecimiento y de la eficiencia de remoción de la especie utilizada. Equipos y suministros. La fitorremediación de suelos contaminados se basa en el uso conjunto de plantas, enmiendas del suelo y técnicas agronómicas para eliminar, retener o disminuir la toxicidad de los contaminantes del suelo. Este grupo de fitotecnología reúne un gran número de ventajas, especialmente la limpieza y la economía. No utiliza reactivos químicos peligrosos ni afecta negativamente la estructura del suelo. Solo aplican sus prácticas agrícolas comunes. Además, el proceso se realiza in situ evitando costosos transportes. Es un dibujo del proceso de tratamiento: la fitodegradación, la fitovolatilización, la fitoextracción y en las raíces la fitoestabilización y fitoestimulación. Conclusiones. Se puede concluir que uno de los sistemas más ecológicos, baratos y efectivos es la fitorremediación para tratar los contaminantes del suelo. Se observa que uno de los mayores transportes de los contaminantes es el agua, afectando directamente los suelos en los cultivos por la utilización en los ríos. Los pesticidas son una fuente importante de contaminantes, además de que son extraídos por las lluvias de esas fuentes de agua, provocando más contaminación aguas abajo del efluente. Existen muchas ventajas de la fitorremediación, pero su principal desventaja es el tiempo, siendo de la tecnología poco ágil. Se observa que el porcentaje de materia orgánica es muy por encima de los límites normales. Este porcentaje aumenta en lugares donde la temperatura es baja. Los metales encontrados en los pesticidas utilizados en los cultivos son altamente contaminantes y son nocivos en un alto porcentaje a los problemas de salud. Esta es la bibliografía utilizada.